Pero el presidente Odio tiene unos temas esta semana importantes para el gobierno. Está lo relativo al jardín botánico. Hay un video que ha colgado en sus redes el ministro de la presidencia, José Ignacio, al país, sobre todo a los citadinos, lo que va a ocurrir con el jardín botánico o qué es lo que el gobierno pretende. Yo creo que el gobierno insiste mucho, repite mucho un procedimiento que no es nada cómodo, que no es nada bueno para el gobierno. Es que las cosas explotan, escandalizan y después viene una explicación y casi nunca cuando se da la explicación la gente termina satisfecha. Eso ha operado y es una norma del gobierno. A la inversa, en lugar de explicar con tiempo qué es lo que pretende el gobierno con el jardín botánico, uno oye la cantidad de metros que se van a afectar y usted dice eso es una afectación de sur a norte, es una afectación en el perímetro de la acera oeste del jardín botánico, y usted se lo imagina, usted tiene derecho a entrar en cualquier especulación. Hay gente que ha dicho que lo van a partir por mitad, todas las cosas que a la gente se le ocurre cuando no hay información fiable, cuando el gobierno, que es la autoridad, no ha explicado a tiempo qué es lo que se procura. A partir de ahí se ha generado todo esto. El fin de semana hubo una manifestación muy contundente en el jardín botánico de protesta. El que vio eso pudo darse cuenta del nivel de resistencia de la población, por lo menos de los que usan el parque o de los que quieren la defensa del parque, por lo que significa el parque para el tema de la protección de las especies que hay en el parque. Escuchaba a Joan el sábado pasado en un programa en la Super 7 en la misma dirección y acogiendo el reclamo de los que entienden que eso no debe ser tocado, ¿verdad? Bueno, pues eso ocurre porque la gente no ha tenido la información clara de qué es lo que se pretende. Pues todos sabemos, yo creo, que el gobierno tiene el propósito de continuar con un programa de reordenamiento del tránsito o de agilizar el proceso de movilidad en el tránsito en la capital, y que eso estaba incluido. En la parte que conocíamos nosotros, que llegamos a hacer un programa desde ahí, inclusive, no estaba contemplado que el parque se iba a tocar. Yo no conocía esa parte, debo decir. En los programas se hablaba de un túnel. De un túnel siempre se habló. Esa es una parte nueva, y yo pienso que al ser una parte nueva debió ser socializado primero antes de que los rumores corrieran. De hecho, se han referido al asunto a las autoridades de manera dispersa, porque el ministro de Medio Ambiente ha estado hablando del tema. El ministro... varios ministros lo han tratado. Ahora el ministro Paliza, que en nombre del gobierno, usted dirá, bueno, ¿qué tiene Paliza que ver con esto? Paliza es el ministro administrativo, es un tema que debe explicarlo el ministro de Obras Públicas, por ejemplo, que es a quien le corresponde, o lo debió explicar el director del Intran, en función de lo que eso significa en el reordenamiento del tránsito, del transporte. Pero he notado yo, y lo citaba hace unos días, que el presidente de la República está descansando tareas de Estado, tareas de gobierno mucho en José Ignacio Paliza, y me he imaginado que lo está haciendo porque la señora vicepresidenta de la República, en quien el presidente ha confiado tareas importantes, ya está en proceso de campaña. Si ya están en campaña, el presidente ha de ser cuidadoso cuando designa tareas para que no le vayan a acusar de que el presidente está favoreciendo a Juan o a Pedro en un proceso de campaña interno que comenzó temprano en el PRM, aunque aparentemente se ha suspendido en atención a la reprimenda que ha hecho el presidente de la República. Pero es a Paliza que le va a tocar explicarlo. Paliza, en el video que veíamos ahorita para los que nos siguen por televisión, Paliza está anunciando en ese video que el próximo miércoles van a explicarle a todos qué es lo que pretende el gobierno hacer con el jardín botánico, y ha adelantado. O sea, el video que él ha hecho es un video que se grabó en el jardín botánico, allá como un modelo, ¿verdad? Él hace su video y dice, yo estoy aquí, y creo que es importante que lo expliquen. Yo no sé si eso pueda cambiar mucho ya la gente está como predispuesta. Yo así lo entiendo. Está predispuesta, y eso la culpa la tienen las autoridades, que han sido muy tímidas en socializar antes y explicar. Pero igual ocurrió con el teleférico de Puerto Plata. Después que vinieron las protestas, no, que es una fiducia que se está haciendo.
Porque los protestantes ya decían que era que se estaba privatizando eso. Pero se supo que era una fiducia después de la protesta. Señores, explíquenlo antes y así se ahorran ese inconveniente y ese rechazo de la población. Pero es una norma, yo digo, es una norma. Eso ha pasado incluso con el plan que hay con el tránsito en el polígono central. Fíjese lo difícil que ha resultado algo tan conveniente. Sí. O sea, lo que el gobierno pretende con el reordenamiento del tránsito, incluso con la posibilidad o el programa para variar los horarios, diferenciar horarios de entradas a las oficinas públicas y a los colegios, a las escuelas públicas, es un asunto sumamente conveniente para todos los ciudadanos, pero eso no se ha socializado adecuadamente, la gente no lo ha conocido. Alguien emite una nota por aquí de lo que se va a hacer, otro emite otra nota por allá, pero el gobierno como una unidad no le explicó a la gente qué es lo que se pretende, porque la gente escucha, la gente lee, la gente ve, y si a la gente se le explica, yo no creo que la gente sea tan irracional. Después de las declaraciones del video de Paliza en el Botánico, hubo una publicación del Ministerio de Medio Ambiente donde decían que solo iba a tocarse el 0.01% del Jardín Botánico. Estuvo en la emisora esta semana también el señor Ricardo García, ex director del Jardín Botánico, explicando, me imagino que él conoce tiene pleno conocimiento de cómo está ordenado el Jardín Botánico y conoce, imagino, el plan que quiere desarrollar el gobierno. Entonces decía don Ricardo García, ahora por la Super 7 en la semana, que se tocará gran parte del vivero, que se tocará gran parte de la donación de los helechos que hizo la familia León Jiménez, que no es tan simple como se ha planteado de manera informal, porque no hemos escuchado la parte oficial, que será el próximo miércoles, como ha dicho el señor José Ignacio Paliza, donde se convocarán imagino que estarán ahí los representantes de Obras Públicas, los propios representantes del Ministerio de Medio Ambiente, para explicar qué es exactamente lo que se hará o el impacto que tendrá el Jardín Botánico con la ampliación de la Avenida República de Colombia. Ahora, tomando el espacio, sea al 0.01%, sean 4.000 metros, sean 11.000 metros, no sabemos exactamente, todo lo sabremos más puntual a partir del próximo miércoles. Con la ampliación, con el impacto que tendría el Jardín Botánico, ¿sería suficiente para los tapones que se desarrollan allí? O sea, con eso resolveríamos el taponamiento de esa vía. Cuando el punto que a mí más me preocupa es cuando ya no sea suficiente el poquito espacio que le vamos a quitar al Jardín Botánico, cuando eso no sea suficiente, ¿dentro de cuánto? ¿De 10 años o de 20 años? Cuando esos poquitos metros que posiblemente le vayamos a quitar al Botánico no sean suficientes, que le seguiremos quitando otro pedazo, o sea, la mitad, ¿cómo será la ejecución? O a partir de ese momento sí pensaremos que pueden ser otras soluciones viales, como el tema de los túneles o los elevados, no sé, no soy ingeniera, no tengo el más mínimo conocimiento de lo que se supone maneja Obras Públicas, pero hablo de soluciones viales. ¿Vamos a seguir mutilando nuestros parques o vamos a buscar soluciones viales? No de manera individual, porque seguimos creciendo de manera desorganizada, porque no tenemos una organización de la forma en la que va creciendo nuestra ciudad. Eso lo vemos en cualquier sector, en cualquier negocio, en cualquier persona que establece un pequeño o un negocio un poquito más grande, donde usted tiene una capacidad de personas, de 200 personas que lo van a visitar, pero usted tiene solo 100 parqueos disponibles. ¿Y dónde se van a parquear los otros 100 que van a llegar al negocio? En la acera afuera, bloqueando a todo el que va a pasar y a todo el que va a llegar. ¿Por qué? Porque usted no tiene una autoridad que regule las normas de la ciudad.
¿Qué piensa la alcaldía sobre esa posible mutilación al jardín botánico? ¿Qué piensan los regidores? El gobierno de la ciudad, ¿qué piensa sobre este tema del jardín botánico? Yo no he escuchado ninguna declaración, sería bueno escucharle porque de hecho el gobierno de la ciudad tiene mayor responsabilidad sobre la que puede tener el gobierno central. Yo no sé si la persona para ir a dar la declaración allí era José Ignacio Paliza y hacer la convocatoria, no sé. Pienso que le convenía mejor al Ministerio de Medio Ambiente o al propio Ministerio de Obras Públicas, pero bueno, el señor José Ignacio Paliza es el ministro administrativo de la presidencia y es una persona... Oye, eso es el ministro, el administrativo es Andrés Bautista. Perdón, exacto, Él es el ministro de la presidencia, o sea, una persona, imagino que estaba allí porque lo envió el presidente de la República, no creo que se tomara él solo no sé, el presidente dirige todo su gobierno. Entonces, pero no sé la información posterior, tenemos que esperar al miércoles para saber exactamente cómo será o qué será. Hubo una cadena humana, la gente tiene deseo de protestar. No sé si descubrimos la protesta en la Plaza de la Bandera o si la descubrimos a partir de la Marcha Verde, pero la gente tiene deseo de protestar. Primero en temas que dan visibilidad o que te mandan a verte mucha gente en YouTube o en Facebook, en cualquiera de esas redes sociales o en Instagram, demostrar que usted es una persona con compromiso y con preocupación social. Entonces, como hay mucha gente que quiere ir a grabarse, a que lo vean y a subir contenido para sus redes sociales, eso también moviliza a las personas. Y qué bueno que nos preocupamos por nuestras áreas verdes. No sé si de manera genuina, de corazón, o por el impacto que puede tener una manifestación en este momento, pero bueno, habían diversas personas ahí en esa cadena humana. Imagino que a partir de lo que se comunique se intensificará o disminuirá. Eso tenemos que esperar al miércoles para saberlo. Bueno, hay una realidad. Usted esté a favor o esté en contra de que se intervenga el botánico, usted lo está haciendo porque le da la gana, no es porque usted coloque información. Nadie sabe nada. Usted puede opinar, llámese Academia de Ciencia, llámese exdirector del botánico, llámese estructurólogo o lo que usted quiera. Hay una opacidad en el manejo de la información que yo comparto el criterio con ustedes, mis compañeros, de que el gobierno tiene esta mala costumbre de permitir que las narrativas se las monten y dura mucho en aclarar las cosas. Yo incluso, no sé si lo dije públicamente, creo que sí, si no lo voy a decir ahora, la pasada semana, a raíz de unos comentarios que hacía en esa dirección aquí, sobre la necesidad de que Obras Públicas explicara este proyecto, el ministro de Obras Públicas, el buen amigo Eduardo Estrella, tuvo la cortesía de hacerme una llamada telefónica y explicarme que eso era lo que ellos estaban esperando que Medio Ambiente lo explicara. Y yo le reiteré personalmente al estimado amigo Eduardo Estrella que entendía que estaban durando demasiado y que mi preocupación era que una obra que es importante pudiera llegar a este punto, en el cual parecería que sin ningún tipo de información, sin que la obra haya sido siquiera presentada, va camino a perder la licencia social. Porque la gente ya, esto es un poco lo que dice Johanna, ya esto es hashtag el botánico no se toca. Entonces es la moda de hoy, tú sabes. Entonces ya ese es el temita. Y son los mismos, son los mismos activistas. Porque ustedes ponen a ver, son la misma gente que está en todo lo mismo. ¿Ok? Yo personalmente, yo tengo mi posición sobre eso. Yo creo que esa es una obra que es necesaria. Yo esperaría ver cuál es el impacto. Aquí ha habido mucho hablar, cero ciencia. Yo decía la pasada semana, el gobierno debería presentar una información, un estudio, donde incluso compare la cantidad de CO2 que se ahorraría en emisiones por descongestionar esa intersección en comparación con la cantidad de árboles que pudieran ser afectados, pero además, ¿cómo serían afectados? Porque yo dudo mucho que cualquier árbol que se mueva de ahí sea para tumbarlo. Eso sería para recolocarlo en otro lugar, posiblemente ahí mismo. O sea, es que aquí estamos voceando consignas sin haber escuchado nada, porque si a mí me dicen, no, es que va a pasar un greder y lo van a tumbar, yo me pongo. Pero vamos a escuchar qué es lo que se va a hacer. ¿Cuál es el planteamiento? ¿A qué está el vivero cerca? Bueno, se puede mover, porque ese vivero no estaba ahí antes, se puede mover un poco también. ¿A que los parques? Sí, todo se puede mover, todo se puede hacer.
siempre y cuando se haga sostenible. Ahora, todos estamos hablando, y este es un país en el cual la Academia de Ciencias sale a hablar, a oponerse a un proyecto cuando no ha visto un informe. Porque es el tema de irnos con el balón, con lo que esté de moda. Aquí ha habido gente hablando del Central Park. Bueno, señores, yo no sé si ustedes lo saben, el Central Park le pasan por el medio 7 calles. Con semáforos, 7 calles o 6 calles, por el medio, con semáforos y túneles, por el medio del Central Park. Busquen el mapa para que lo vean, antes de hablar pendejadas. Eso es la realidad. Donde quiera se buscan soluciones, y no estaban en esa calle cuando el Central Park se hizo, hace 200 años. No estaban ahí, ¿eh? Ahí lo que pasaban eran burros y caballos. Y cuando la ciudad creció, hubo que hacerlas. Hubo que hacerlas. Y no una, no dos, no, son como 5, 6 o 7 calles. Y túneles. Medio a medio del Central Park, del West Side al East Side. Calle de 4 y 6 carriles. Para que estemos claros. Entonces, en todas partes del mundo ese tipo de cosas se hacen. ¿Qué se va a hacer aquí? Nadie lo sabe. El miércoles el gobierno lo va a explicar, que me dan una información, Dani, del Ministerio de la Presidencia, que si bien Paliza es que ofrece el video de informar a la población de esa rueda de prensa del miércoles, no está definido ni necesariamente será él quien explique. En teoría deberían ser las autoridades, porque es lo lógico, las autoridades de las áreas, obras públicas y medio ambiente, quienes estén ahí para dar la cara y dar la información. Y no me extrañaría que sea Paliza, y lo explico. No, o sea, no, bien la aclaración. Un paréntesis que dice, no he terminado, pero... Bueno, pues, no, pero está bien. No, continúo después Okay. de ti. Porque, repito, el gobierno va a dar una explicación ahora. Todo lo que estamos opinando en una dirección o en la otra, lo estamos haciendo a partir del deseo, de la emoción. ¿Ok? Entonces, yo también voy a decir algo muy claramente. Porque lo bueno, lo cómodo, lo chulo, es oponerse. O sea, lo popi, lo bonito, es coger para allá, a como estaban esos que estaban ahí, en la cadena humana. Posiblemente, buena parte de los que estaban ahí no vivan ni cerca de por ahí, ni usen el botánico. Y tal vez una parte de la escuela no va al botánico, de los que estaban ahí. ¿Ok? Para que estemos claros. Ahí yo veo a Marante Baré, que vive en Moca. Y uno para acá joder con la vaina esa. Porque esa es la muta. ¿Ok? Ahora bien. Amarante estaba ahí. Bueno, estaba ahí, amarrado. Toca botánico. Y en Moca están, hay una nota en Moca cogiendo tierra agrícola para hacer casa. Ahí no protestan allá. Pero viene para acá, joder. ¿Pero qué? Pero está bien. A mí me da risa, porque miren, ahí estaba convocando para allá, hasta la junta de vecinos donde yo vivo, donde vivimos Dani y yo. Convocando, voy para allá en casa del diablo. Yo no uso, miren, yo por ahí, para que estemos claros. En términos personales, para mí que lo dejen así, no me importa un carajo. Yo, por razones que no vienen a cuento, los últimos 4 o 5 años, tuve que coger mucho para la embajada. Pero ya yo tengo que ir a la embajada hasta el 35, yo creo, hasta el 32 por ahí que se vence la visa. Y yo lo hago en San Bill. Eran por otras razones que no tenían que ver con eso. Y la última, y nada más iba a eso, porque a mí me invitan a ir por ahí y yo no voy. Hay un amigo que me ha invitado a su casa a hablar. Él tiene un problema que no podía salir de su casa porque tiene una medida de coerción. Y él me decía, no, tráete un café para acá. Yo no solo decía que no iba para allá, pero es que estaba por ahí. Y yo por ahí no voy. Ángel López. Y yo por ahí no voy. Porque eso es demasiado lejos, demasiado tapones. Y yo, la última vez que fui fue el verano pasado. Cogí una hora. Salí de aquí con mi hijo, un tema de una visa. Y salí de aquí a las 7:25. Y yo llegué al consulado a las 9 de la mañana. Una hora solamente atravesar el pedazo de la República de Colombia con el semáforo ahí donde hicimos el programa, donde está la bomba. Una hora. Ahora, yo no lo vuelvo a coger. Yo no cojo esa vaina más. Para mí lo puedes dejar así. Yo ni al botánico voy, ni cruzo por ahí. Ahora, aquí trae el día una nota de los residentes de todas estas zonas que están por ahí. Salen, aquí dice uno, Rafael Germán, presidente de la Junta de Vecinos de Ciudad Real Segunda. Describe la situación como crítica. La comunidad ha intentado establecer una salida alterna por el supermercado Bravo entre las 5 y las 8:30 de la mañana. Pero la cantidad de vehículos es tan alta que incluso adentro de Bravo hay tapones. Si los que trabajan a las 8 de la mañana deben salir a las 5. Muchas veces ya a las 6 a.m. están atrapados durante 45 minutos, detenidos totalmente, solo para salir del residencial. Eso es un residencial donde viven 20.000 gente. Ahí hay como 4 o 5 residenciales de ese tamaño.
o más. Entonces, la junta de vecinos donde yo vivo, que no tenemos problema, están activando. ¿Y esta gente por qué no se activan? ¿Por qué no cogieron ayer ellos para el botánico? A mí no me importa. Ahora, ellos del otro lado del botánico, en otra cadena humana, si entonces ellos lo vamos a escuchar. Ellos son los más interesados. Yo estoy seguro que la mayoría de lo que estamos opinando de esta vaina no cogemos por ahí. Con semáforos, 7 calles o 6 calles, por el medio, con semáforos y túneles, por el medio del Central Park. Busquen el mapa para que lo vean, antes de hablar pendejadas. Eso es la realidad. Donde quiera se buscan soluciones, y no estaban en esa calle cuando el Central Park se hizo, hace 200 años. No estaban ahí, ¿eh? Ahí lo que pasaban eran burros y caballos. Y cuando la ciudad creció, hubo que hacerlas. Hubo que hacerlas. Y no una, no dos, no, son como 5, 6 o 7 calles. Y túneles. Medio a medio del Central Park, del West Side al East Side. Calle de 4 y 6 carriles. Para que estemos claros. Entonces, en todas partes del mundo ese tipo de cosas se hacen. ¿Qué se va a hacer aquí? Nadie lo sabe. El miércoles el gobierno lo va a explicar, que me dan una información, Dani, del Ministerio de la Presidencia, que si bien Paliza es que ofrece el video de informar a la población de esa rueda de prensa del miércoles, no está definido ni necesariamente será él quien explique. En teoría deberían ser las autoridades, porque es lo lógico, las autoridades de las áreas, obras públicas y medio ambiente, quienes estén ahí para dar la cara y dar la información. Y no me extrañaría que sea Paliza, y lo explico. No, o sea, no, bien la aclaración. Un paréntesis que dice, no he terminado, pero... Bueno, pues, no, pero está bien. No, continúo después Okay. de ti. Porque, repito, el gobierno va a dar una explicación ahora. Todo lo que estamos opinando en una dirección o en la otra, lo estamos haciendo a partir del deseo, de la emoción. ¿Ok? Entonces, yo también voy a decir algo muy claramente. Porque lo bueno, lo cómodo, lo chulo, es oponerse. O sea, lo popi, lo bonito, es coger para allá, como estaban esos que estaban ahí, en la cadena humana. Posiblemente, buena parte de los que estaban ahí no vivan ni cerca de por ahí, ni usen el botánico. Y tal vez una parte desde la escuela no va al botánico, de los que estaban ahí. ¿Ok? Para que estemos claros. Ahí yo veo a Marante Baré, que vive en Moca. Y uno para acá joder con la vaina esa. Porque esa es la muta. ¿Ok? Ahora bien. Amarante estaba ahí. Bueno, estaba ahí, amarrado. Toca botánico. Y en Moca están, hay una nota en Moca cogiendo tierra agrícola para hacer casa. Ahí no protestan allá. Pero viene para acá, joder. ¿Pero qué? Pero está bien. A mí me da risa porque miren, ahí estaba convocando para allá, hasta la junta de vecinos donde yo vivo, donde vivimos Dani y yo. Convocando, voy para allá en casa del diablo. Yo no uso, miren, yo por ahí, para que estemos claros. En términos personales, para mí que lo dejen así, no me importa un carajo. Yo, por razones que no vienen a cuento, los últimos 4 o 5 años, tuve que coger mucho para la embajada. Pero ya yo tengo que ir a la embajada hasta el 35, yo creo, hasta el 32 por ahí que se vence la visa. Y ya yo lo hago en San Bill. Eran por otras razones que no tenían que ver con eso. Y la última, y nada más iba a eso, porque a mí me invitan a ir por ahí y yo no voy. Hay un amigo que me ha invitado a su casa a hablar. Él tiene un problema que no podía salir de su casa porque tiene una medida de coerción. Y él me decía, no, tráete un café para acá. Yo no solo decía que no iba para allá, pero es que estaba por ahí. Y yo por ahí no voy. Ángel López. Y yo por ahí no voy. Porque eso es demasiado lejos, demasiado tapones. Y yo, la última vez que fui fue el verano pasado. Cogí una hora. Salí de aquí con mi hijo, un tema de una visa. Y salí de aquí a las 7:25. Y yo llegué al consulado a las 9 de la mañana. Una hora solamente atravesar el pedazo de la República de Colombia con el semáforo ahí donde hicimos el programa, donde está la bomba. Una hora. Ahora yo no lo vuelvo a coger. Yo no cojo esa vaina más. Para mí lo puedes dejar así. Yo ni al botánico voy, ni cruzo por ahí. Ahora, aquí trae el día una nota de los residentes de todas estas zonas que están por ahí. Salen, aquí dice uno, Rafael Germán, presidente de la Junta de Vecinos de Ciudad Real Segunda. Describe la situación como crítica. La comunidad ha intentado establecer una salida alterna por el supermercado Bravo entre las 5 y las 8:30 de la mañana. Pero la cantidad de vehículos es tan alta que incluso adentro de Bravo hay tapones. Si los que trabajan a las 8 de la mañana deben salir a las 5. Muchas veces ya a las 6 a.m. están atrapados durante 45 minutos, detenidos totalmente, solo para salir del residencial. Eso es un residencial donde viven 20.000 gente. Ahí hay como 4 o 5 residenciales de ese tamaño.
Sí, o más. Entonces, la junta de vecinos donde yo vivo, que no tenemos problema, están activando. ¿Y esta gente por qué no se activan? ¿Por qué no cogieron ayer ellos para el botánico? A mí no me importa. Ahora, ellos del otro lado del botánico, en otra cadena humana, si nosotros lo vamos a escuchar, ellos son los más interesados. Yo estoy seguro que la mayoría de lo que estamos opinando de esta vaina no cogemos por ahí. La mayoría de lo que estamos opinando de esto no vamos por ahí. Ni en medios de comunicación ni en redes sociales. Pero los que van por ahí todos los días y duran 2 y 3 horas en un tapón, no han hablado. Entonces, se va a echar otro la vaina. Porque ahora es difícil echarse ese pleito. Porque ahora ve la gente que ve uno ve mal al que está en esto, porque ya lo chulo es hashtag no se toca el botánico, eso es lo bonito. Para buscar like y view. Pero la realidad es que si eso no se toca el botánico, o no se resuelve eso, esa gente va a seguir en esa desgracia. Que a la mayoría no le importa, ni le afecta, pero a esta gente sí. Esa es la realidad. Ya sí, compañero. Bueno, eso es lo que pasa a falta de información. Está produciéndose ahora justo lo que dice el manual. Cuando no hay información oficial, hay un espacio idóneo para la especulación. Y eso genera esto que Johanna dice. Con esta época, estamos en la era del hashtag, en la era de los views, en el modismo de este tipo de cosas, y la gente aprovecha. Y eso que dice Oscar, gente de bella vista, firmando comunicados para alguien que vive por allá arriba, bueno, en la Pradé, en la avenida de los Próceres o en la Colombia, es un asunto inexplicable. Yo, que padecí durante mucho tiempo eso, yo lo padecía diario, yo vivía por ahí. Hasta que salió para aquí, para lo claro. Hasta el 2009 yo padecí 2019. eso. No, yo en el 9, yo estuve hasta el 9, hasta el 2009 viví ahí. Yo viví de 5 años, desde el 4 al 9 viví ahí. Y yo padecí eso. Óigame, hace 16 años. Y ahora que ya estaba. Y para esa época eso era un infierno. Ahora que está bueno. Hace 16 años era un infierno, pero un infierno. Coger ese trillo que comunica ahí de la avenida de los Próceres a la Colombia, eso era un infierno hace 16 años. Ahora es que eso se ha complicado. Yo ocasionalmente paso por ahí, hago la ruta y eso es una maldición. Usted permanecer 1 hora en un trayecto de 600, 700 metros. Creo que lo que está pasando amerita o debió haber ameritado hace mucho tiempo una intervención del gobierno que no se hizo y este gobierno lo proyectó y lo promovió. Eso que Oscar cita de ese programa que nosotros hicimos ahí en la intersección donde termina la avenida de los Próceres con la Colombia, en una estación de combustible que hay ahí hacíamos el programa y parte de las cosas que se estaban anunciando en ese programa que lo hacía Deligna Ascensión, que era para entonces el ministro de Obras Públicas, era justamente la solución que el gobierno estaba planteando al problema. Pero repito, en ese momento no se hablaba de tocar el botánico. Ahora lo que se ha conocido de manera extraoficial ha generado preocupación y yo no he querido, justamente por desconocimiento, yo no he querido fijar una posición como ciudadano que vive en la ciudad, como gente que usa la ruta, como ciudadano preocupado por el ecosistema. Bueno, es una afectación en la especulación que hay, que se va a producir y que va a impactar de manera negativa el parque. Yo no he querido fijar posición sobre esto porque no conozco nada. O sea, conozco lo que la gente conoce. Conozco lo que se ha permitido conocer a partir de la manifestación de la gente, de la explicación que de manera suelta han hecho algunos funcionarios. Eso que explica el ministro de Medio Ambiente de que se va a afectar el 0.01% del área del parque. Bueno, yo voy a esperar el miércoles a que el gobierno explique para a partir de ahí hacerme una idea con conciencia de qué es lo que va a ocurrir con el parque y de si vale la pena el sacrificio. Yo estoy consciente de que el daño que se genera al ecosistema y por la cantidad de vehículos detenidos durante un tiempo largo, más de 1 hora, eso es nocivo. El impacto que se genera al ambiente, vehículos quemando combustible parado ahí, el impacto para los que viven en la proximidad, los proyectos habitacionales que hay en la parte izquierda, cuando usted va en la dirección sur-norte, la cantidad de personas que viven en esa zona afectada, el CO2 que se emite, que afecta las especies del parque también. Yo digo, eso tiene que tener un impacto y lo tiene sin lugar a dudas.
Entonces hay que ver qué es lo que va a ocurrir. El gobierno tiene la obligación, porque hay mucha presión sobre esto, de buscarle una salida al tema, de resolver el problema de embotellamiento permanente que se da ahí. Yo no sé si basta con lo del túnel, que era que dice que al margen de lo que ocurra, lo del túnel sigue siendo una obligación en el proyecto que el gobierno contempla. No se ha desestimado lo del túnel, se plantea lo del túnel y se plantea lo de tomar una parte del jardín botánico. Yo quiero conocer el proyecto. Decía que no me extraña que Paliza sea que pueda servir de vocero, porque el gobierno lo ha estado, el presidente de la República lo ha estado utilizando mucho. Yo decía aquí hace unos días que Paliza había estado participando en un consejo de gobierno o en un gabinete de gobierno para el área de la construcción, y era cuando yo contaba que se había producido un enfrentamiento entre Paliza y el entonces ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que Paliza se paró de la reunión. Era una reunión que tenía que ver con la aprobación de un paquete de proyectos que estaban paralizados desde hacía casi 2 años, y que Jochi Vicente no le daba la voluntad porque entendía que no se podía disponer de recursos para eso, y quería hacer una reprogramación, y eso estaba congelado. El pobre Eduardo Estrella en obra pública ahí sin mover un dedo porque no se aprobaba. El ministro de Hacienda no aprobaba los proyectos que había. Estamos hablando de los planes de construcción pendientes de ejecución por el gobierno para lo que resta de este año. Bueno, pues Paliza se paró de la reunión molesto y dijo que no asistía más a un gabinete de construcción o donde tuviera Jochi Vicente, porque él no era relajo. Cuento eso para decirle a la gente que lo de Jochi Vicente no fue tan casual, o sea, no es nada más. Y yo no he dado mi opinión de lo de Magín Díaz, que me pareció fabuloso lo de Magín, porque creo que el presidente de la República de alguna manera ha comprado el discurso de Magín, y el presidente ha entendido que tiene que tomar decisiones en el área económica que tienen que ver con un criterio muy parecido al que Magín ha estado planteando de manera pública. Magín plantea y promueve una reforma, no la que presentó el gobierno y que hubo que retirarla rápidamente. Pero esto de José Ignacio Paliza, él está teniendo un protagonismo muy importante en el gobierno del presidente Abinader, que repito, quizás tenga que ver con esto que interpreto. El presidente quiere marcar distancia de los que están aspirando a convertirse en candidato a la presidencia por el PRM, y me imagino yo, y estoy entrando en el campo de la especulación también, que este protagonismo del ministro Paliza tiene que ver con que el presidente de la República se está distanciando un poco de eso, y además el presidente tiene, y es una percepción mía, menos protagonismo en los últimos días. Razón no la conozco, pero lo siento un poco más quitado de Luis Abinader, que estaba presente en cada una de las actividades que hacía el gobierno. Siento que el presidente está mostrando un modelo distinto. Y lo que digo de Paliza con respecto a la presencia que tiene tan marcada, lo digo porque creo que el presidente está permitiendo que le leamos un comportamiento nuevo. Por ejemplo, la designación de Eduardo Estrella en obras públicas, la designación del ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, en educación. Son gente distante de los proyectos políticos internos del PRM. Sí. Nada tienen que ver con eso. Y lo de incluso tiene Magín su Díaz, propio partido. tiene su propio partido. Ellos no tienen ningún activismo dentro del PRM procurando ser candidato. Lo que me indica que el presidente está temprano adoptando medidas para cuidar el gobierno, para que el gobierno no sea utilizado por quienes tienen legítimas aspiraciones de convertirse en candidato a la presidencia por el PRM. Bueno, es así. Pero, sea lo que sea, José Ignacio Paliza es ministro de la presidencia. Y presidente del PRM. Claro, pero me refiero como Estado, el ministro de la presidencia es como un primer ministro. Maneja los temas sensibles del gobierno completo. Así es. O sea que es un rol que también le corresponde. De todas formas, yo lo que convoco al final es esperar qué va a decir el gobierno. Vamos a conocer el proyecto. Vamos a dar un chance que expliquen qué es lo que van a afectar antes de irnos con el lanzamiento. Pienso yo que es lo ideal, ¿verdad?